Estar todos con nosotros en este momento y en este horario. Vamos a iniciar entonces con nuestra conferencia en esta mañana, agradeciendo en nombre de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que todos puedan estar compartiendo esta mañana con nosotros esta acción formativa. Por razones del COVID-19, como saben, hemos tenido que mover nuestras acciones formativas a la vía virtual, como otras instituciones también han estado haciendo. Los aportes que la superintendencia tiene y ha ido desarrollando en medio de la pandemia y de nuestra epidemia propia se han ido discutiendo en este mes, y de hecho lo hemos puesto a disposición de las prestadoras de servicios de salud a través de nuestra primera conferencia que tuvimos a inicios de mes. Hoy tenemos una visión, ya tenemos la situación en curso, ya estamos reinsertados algunos a nivel laboral y tenemos que manejar los riesgos que con esto se lleva. Hoy vamos a hablar de riesgos administrativos, más que básicamente riesgos de salud, aunque estamos tratando con los prestadores. ¿Qué queremos ver? Como superintendencia queremos encaminar a los prestadores de servicios de salud hacia una cultura de gestión de riesgos. Nosotros hemos desarrollado desde hace unos años esta cultura, hemos implementado en nuestros procesos hemos adoptado en nuestros procesos estas normas y hemos logrado unos resultados muy buenos. Entonces, en esta mañana nos va a acompañar en representación del ingeniero Gabriel Payano, quien tuvo una situación de salud, el ingeniero Rafi Quero, que igual es de la misma área. Rafi es ingeniero industrial, máster en gerencia y productividad, certificado en Project Management Professional, es certificado también en análisis de diseño y optimización de procesos, formación en dirección de proyectos, formación en sistemas de gestión de calidad, formación en gestión de riesgo corporativo y planificación y proyectos de versión pública o de la gestión pública. Entonces, con nosotros, Rafi va a desarrollar el proceso mientras vayan entrando. Gracias por acompañarnos. Solicitamos que por favor apaguen los micrófonos para que sigamos escuchando. Entonces, vamos a dar paso a la presentación de Rafi para que nos pueda desarrollar el tema que tenemos hoy a discutir. Los objetivos claramente los vamos a identificar, lo que nos hemos propuesto con ustedes, y esperamos que en esta hora y algo podamos desarrollar este conocimiento. Entonces, ¿me escuchan los demás? Sí, escuchamos. Bien. Sí. Parece que entonces alguien tiene inconveniente con el sonido, pero igual entonces vamos a iniciar ya sin esperar más con el ingeniero Rafi Quero, quien nos va a desarrollar este proceso de cultura de riesgo, de gestión de riesgos. Buenos días a todos. Agradecerle que atendieron al llamado a esta convocatoria para la conferencia virtual que tendremos el día de hoy. Mi nombre es Rafi Quero, soy gerente de formulación y evaluación de planes y proyectos aquí en la CISALRIL, como mencionaba la doctora Albania Ureña. El día de hoy vamos a estar tratando, intercambiando información sobre el tema de gestión de riesgos. Entonces vamos a iniciar. Se aprecia ahí la... Ah, sí, se oye. Y se ve la presentación. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Todavía no. Se escucha, se escucha. Se escucha lo que no vemos en la presentación aún, entonces Exacto. compartimos la pantalla. Ande. Sí, para que me habiliten para compartir la pantalla, por favor. Ande. Sigamos manteniendo, por favor, los micrófonos en silencio. Dame un número de teléfono, dame. Que solo tengamos permitido, Rafi, por ahora el micrófono. 8630. Por favor, dentro de lo posible, para que Hanle me habilite compartir pantalla. Buenos días, estoy aquí, ya me pongo el mío. Gracias por la oportunidad de aprender. Bienvenida, bienvenida. Ya, gracias, profesora. Denos un minutito para habilitar la pantalla. Hanle, me imagino que está todavía en el proceso de admitir personas y quizás por eso se ha dilatado. Ok. ¿La ven ahí? ¿Está cargando? Sí.
Ya sí. Ahí está. Sí. Ok. Iniciamos entonces, como le mencionaba a todos, el tema que vamos a estar intercambiando es sobre gestión de riesgos, específicamente pensamiento y cultura basada en riesgo, norma ISO 31000, aspectos adaptados a la gestión clínica efectiva. Los objetivos de esta conferencia web serán fortalecer las competencias del personal administrativo de los centros de salud sobre pensamiento basado en riesgos, promover una cultura de gestión de riesgos y encaminar las prestadoras de servicios de salud hacia el proceso de identificación, evaluación y respuesta a los riesgos. Este es el contenido que tenemos del taller de la conferencia. Iniciamos con una ambientación sobre las normas ISO 31000. Luego vamos a ver las etapas para la gestión de riesgos, que involucra la identificación de los objetivos, identificación del riesgo como tal, la evaluación del riesgo, el plan de respuesta que vamos a dar a los riesgos y el monitoreo y seguimiento de los mismos. Luego, en la parte final, vamos a ver las herramientas e instrumentos para la gestión de riesgos, que no es más que una matriz donde vamos a ver ejemplos que aplican para las prestadoras de servicio. La primera parte, sobre la ambientación de la norma ISO 31000, Pero yo no me quiero ver. tenemos que la norma nace en el 2009 con el fin de unificar criterios internacionales ya existentes. O sea, estas 4 normas que vemos aquí, o códigos, o buenas prácticas de referencia que se tomaron para definir la norma ISO 31000, son los principales 4 pilares. Entre esas está el Código de Seguridad Nuclear de la US Nuclear Regulatory Commission en los años 70, que fue la primera, estaba muy enfocada a los aspectos, a los riesgos nucleares, eso fue en Estados Unidos. Como segunda base tenemos el COSO, que es el código emitido por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Commission Tradeway de 1991. Esta metodología o este código es el que utiliza la Contraloría General de la República para dar fundamento a lo que son las normas básicas de control interno que debemos implementar en todo el sector público. Luego tenemos la norma ASNZ 4360 sobre los riesgos de las empresas públicas de Australia y Nueva Zelanda. Esta ya fue en 1993. Y el estándar IRM del Instituto Británico de Gestión de Riesgos en el 2002. Como ven, estas metodologías eran muy específicas del quehacer de cada organización porque la adaptaron a sus necesidades. Entonces, por eso surge la norma ISO para poder generalizar y que cada institución, cualquier tipo de institución, pueda implementarla bajo los términos, las buenas prácticas que entiende que le aplica a su organización. Entonces, aquí tenemos 2 problemas específicos que tienen estas normas. Estas normas que estaban muy específicas, como comenté, era muy específica de esos sectores que las produjeron, reducía el impacto y la extinción de las mismas hacia la globalización de la misma. Había una notoria disparidad de criterios a la hora de desarrollarlos. O sea, una de esas normas, tal vez yo quería aplicarla en mi organización y por el hecho de que había criterios muy específicos del área en cuestión, se me hacía un poco difícil y no me era aplicable. Hay que considerar que la norma ISO 31000 no es certificable, que son las compañías o las empresas las que acogen voluntariamente sus directrices en el área de gestión. Este estándar, como mencionaba, es general y ahí aplica para cualquier tipo de organización. A través de una serie de directrices y principios, la norma busca que las instituciones implementen un sistema de gestión para reducir los obstáculos que impiden la consecución de sus objetivos, siendo compatible para cada sector. Al momento es bueno aclarar que la gestión de riesgo es bueno verla como un sistema integral. El día de hoy vamos a estar viendo la parte referenciada a objetivos estratégicos, definiendo un marco estratégico que viene del plan estratégico que definen las organizaciones, pero debe verse como un todo. También está la gestión de riesgo de la seguridad de la información, la gestión de riesgo de proceso orientada a procesos, la gestión de riesgo de seguridad e higiene ocupacional y la gestión de riesgo para la continuidad de las operaciones. Sin embargo,
todo este marco integral tiene como fin lograr un objetivo, ya sea proceso, ya sea la seguridad de la información o las que ya mencioné. Entonces, por eso es importante que lo general que vamos a ver hoy se aplica, porque al final lo que queremos es dar un producto, un resultado, un servicio o lograr un objetivo. Entonces, eso nos ayuda a reducir los obstáculos que pudieran impedir el logro del resultado esperado que deseamos. Aquí tenemos el marco de referencia de la ISO 31000 y empieza con el liderazgo y compromiso. Esto quiere decir, es muy importante que la alta dirección esté comprometida e involucrada en el proceso de gestión de riesgo. Esa es la base neural de todo el proceso. En esto tenemos 5 renglones o fases que componen el marco de referencia. Está el proceso de integración, que lo que propicia es que la gestión de riesgo esté unida a todos los procesos de gestión del sistema de gestión de calidad que se haya implementado en la organización. Es decir, los procesos tanto de gestión humana, de tecnología, administrativo, financiero, o esos procesos misionales o sustantivos que cada entidad dispone, en este caso en el sector público, valiéndose de las regulaciones o lo que le permite su marco legal, es integrar la gestión de riesgo de manera global a todos los procesos que componen la institución. Luego tenemos el diseño, que es parte de lo que vamos a ver hoy, que es diseñar las herramientas, metodologías y políticas que nos van a ayudar a implementar una metodología basada en gestión de riesgo. En ese diseño debe haber políticas, procedimientos, herramientas, formularios, inclusive hasta plataformas informáticas que nos puedan orientar y ayudar y hacer más llevadero el proceso de la gestión de riesgo. Otra de las fases es la implementación, que ya es cuando iniciamos el levantamiento, la identificación de los riesgos, que son las etapas que vamos a estar viendo más adelante. Definimos un plan de respuesta de cómo vamos a controlar o mitigar, dependiendo de la estrategia de respuesta que le demos a los riesgos. Luego que implementemos, lo hayamos identificado, le demos seguimiento y monitoreo a esos riesgos. Entonces hacemos una valoración, que es la siguiente fase, de cómo funcionó todo el proceso. Si las políticas que se definieron fueron las adecuadas, si se involucraron al personal responsable de cada proceso durante el proceso de identificación y evaluación, que es muy importante. O sea, durante el proceso deben participar los dueños involucrados en los procesos de cada proceso del que se esté analizando en el momento. Luego tenemos la mejora continua, que vamos a partir de la valoración de cómo funcionó la herramienta, la metodología, la respuesta que le dimos a los riesgos como tal, vamos aplicando mejoras y las vamos adecuando para fortalecer lo que sería el sistema de gestión de riesgos. La norma ISO 31000 también nos habla de unos principios, son 8 principios, que tienen como objetivo central la creación y protección del valor. También nos menciona que el primer principio, que debe ser integrada, como mencionaba, integrar a todos los procesos de la organización, debe tener una estructura y ser exhaustiva. A eso me refiero con lo que comenté anteriormente con la metodología, un régimen de seguimiento y monitoreo tanto a los riesgos que identificamos como el plan de respuesta que hayamos definido y estemos llevando a cabo, que sea adaptada a cada tipo de organización. Por eso hablábamos de ese beneficio, oportunidad que nos da ISO 31000, porque la podemos adaptar a cada tipo de organización. Que sea inclusiva, como mencionaba, la participación de los dueños de los procesos y los involucrados en los mismos, porque al final lo que queremos es entregar un producto o un bien o servicio, y quién más que trabaje en el proceso cotidiano para saber cuáles pueden ser esos riesgos que me pueden impedir la materialización del objetivo final, que en este caso puede ser un producto o un servicio. Ser dinámica, o sea, todo el proceso debe tener una periodicidad de cuando yo inicio mi identificación, mi evaluación del riesgo, monitorear el plan de respuesta que hayamos definido, para en su momento hacer los cambios necesarios para que la herramienta de gestión de riesgo que hayamos definido nos sea útil para la toma de decisiones. También dispone del principio de mejor información y disponible, o sea, las informaciones con las que vamos a estar trabajando para la gestión del riesgo debe estar disponible y debe estar disponible de manera oportuna.
debe ser información confiable, porque esto nos va a ayudar a la toma de decisiones. Otro principio son los factores humanos y culturales, que en cada institución esto varía. Es importante tener estas variables en cuenta porque pueden cambiar todo el proceso. Por eso es que la metodología es general, pero se adapta a las necesidades de cada organización. Y como mencionaba anteriormente, está la mejora continua de todo el proceso de manera integral. Aquí tenemos el proceso de gestión de riesgos. Según la norma ISO 31000, tenemos que establecer el contexto. Este contexto, por lo general, como le mencionaba, lo podemos enmarcar dentro de cómo hayamos definido cómo va a ser la entrega de los productos y los servicios a los usuarios finales o usuarios intermedios para esos casos de los procesos que son administrativos o de apoyo. En este contexto también se engloba la parte de cuál es nuestro marco estratégico, qué visión, misión, cuáles objetivos estratégicos hemos definido, cuál es el alcance que queremos llegar como institución, nuestra misión, a qué estamos llamados. Y luego sí iniciamos con la evaluación del riesgo, que tiene estas etapas: identificar el riesgo como tal, analizar los riesgos, evaluar estos riesgos y tratar los mismos con los planes de respuesta. De manera paralela tenemos la comunicación y consulta en todos los procesos que mencioné anteriormente, con la participación de toda la organización. Es importante que toda la organización conozca que se está implementando un sistema de gestión basado en riesgo, para que todos sepan la importancia y a dónde se quiere llegar, que no se utilice como una herramienta por cumplir con un requerimiento, sino que realmente sirva como herramienta de trabajo. Tenemos también el seguimiento y revisión periódica de la alta dirección de cómo esos riesgos, si pudimos impedir que se materializaran, los planes de respuesta, si están siendo efectivos, evaluar cuando sea necesario todo el proceso que hayamos definido, porque un riesgo podemos identificarlo hoy y con situaciones que van pasando, aconteciendo, esto puede cambiar la valoración, pueden aparecer nuevos riesgos, un riesgo que esté clasificado como alto puede decaer, hacer bajo, pero sin embargo todos hay que monitorearlo. Esto lo vamos a ver ahora de manera más específica. Aquí está un listado de los beneficios de la implementación de la norma ISO 31000. Entre estos está aumentar la probabilidad del logro de los objetivos, ya que definimos cuáles son esas variables o aspectos o eventos que pudieran impedir que yo logre mi objetivo con todas las especificaciones requeridas. Entonces, una vez identificamos esos eventos, lo tratamos y eso realmente nos asegura que se logre el resultado esperado. Fomenta la gestión proactiva, porque como ya hemos determinado cuáles son esos eventos, entonces trabajamos para disminuir su probabilidad y su impacto de incidencia. También tenemos hacer conciencia de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la institución, hacer conciencia de que no es para cumplir un requerimiento, sino de la importancia que esto aporta al logro de los resultados que ha definido la organización. Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. Aquí también está el punto de cumplir con las exigencias legales y reglamentarias pertinentes, así como las normas internacionales. Tenemos aquí mejorar la información financiera y mejorar la confianza de los grupos de interés. Esto mejora la confianza de los grupos de interés porque vamos dando resultados. Realmente es más fácil lograr el resultado cuando tenemos una gestión efectiva de los riesgos, y esto realmente genera confianza en los grupos de interés. Entonces aquí ya vamos a dar una definición de qué viene siendo un riesgo. Un riesgo es un evento o condición incierta que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos institucionales definidos. Antes se veía el riesgo solamente como algo negativo, como un evento negativo que me impedía el logro. Ahora la nueva tendencia es que también se ve como un evento positivo. O sea, puede haber un evento que me ayude a mí a exceder la meta que yo me he definido. Por ejemplo, si yo tengo como meta en una escuela cierta cantidad de usuarios, de alumnos registrados, y por algún evento, una organización que se creó cerca, eso me ayuda
a lograr cumplir mi meta, yo debo potencializar que se materialice ese evento. En este caso sería una oportunidad. Por eso hablamos de oportunidad y amenaza al momento de clasificar un riesgo. Los riesgos, por otra parte, no deben confundirse con los problemas. Un problema es un evento cierto que ya sucedió y está afectando negativamente el logro de los objetivos. Es decir, un problema, cuando un riesgo se materializa, puede ser un problema, pero si tenemos las medidas de respuestas adecuadas, esta situación la podemos controlar o en caso que sea una oportunidad, potencializarla. Como le mencionaba anteriormente, lo que queremos con este intercambio de información que tenemos con ustedes es que podamos ver la metodología de forma general y que ya cada quien la pueda implementar acorde a sus necesidades como organización. Por eso decía que esta la vamos a evocar más a los objetivos estratégicos, que es lo que define el COSO, la metodología del COSO que vimos inicialmente, que es la que utiliza la norma básica de control interno, pero sin embargo, tanto la gestión de procesos como la seguridad de la información, seguridad e higiene ocupacional y continuidad de operaciones también persiguen un objetivo. Entonces, al final siempre vamos a estar hablando de un objetivo que se quiere lograr. Las etapas que vamos a estar viendo son la identificación del riesgo como tal, cómo podemos lograr ese proceso de identificación, la evaluación de los riesgos, qué metodología utilizamos para evaluar los riesgos que hemos identificado, diseñar el plan de respuesta a los riesgos y monitoreo y seguimiento a ese plan de respuesta. Y monitoreo y seguimiento no solo al plan de respuesta, sino a todo el proceso de gestión de riesgo integral. Como decía anteriormente, es importante que participen todos los involucrados, que se conozca la gestión de riesgo en toda la organización, porque esto apoya y se ve la importancia para el logro de los objetivos definidos. Entonces, iniciamos con la identificación del objetivo, que es parte de la identificación del riesgo. O sea, para iniciar el proceso de gestión de riesgo, debemos tener un objetivo definido, un objetivo institucional. Para eso iniciamos con la planeación estratégica, el proceso de planeación estratégica, que es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta los cambios y demandas de su entorno. Es decir, la planeación estratégica conlleva definir un marco estratégico, el plan estratégico, que por lo general definimos de 4 a 6 años. Entonces aquí quedan bien claros cuáles son los objetivos que quiere alcanzar la organización. El análisis y gestión de riesgo pueden hacerse posteriores o simultáneamente durante la determinación de los objetivos institucionales, pero siempre debe partir de un objetivo establecido. O sea, no podemos hacer una gestión de riesgo si no tenemos claro cuál es el alcance, de dónde queremos llegar como institución y qué resultado queremos ofrecer. Entonces, como sabemos, el marco estratégico se compone de una visión, que es la razón de ser de la organización, una misión, la visión es dónde queremos llegar, como organización, en un plazo, a largo plazo, que por lo general, como comenté, es de 4 a 6 años, la misión, que es la razón de ser de la organización, que en el sector público viene dado por lo establecido en la ley que rige cada entidad. Luego definimos unos objetivos estratégicos que nos van a ayudar a alcanzar nuestra visión y a mantener nuestra misión. Definimos estrategias, que son un conjunto de acciones dirigidas al logro de esos objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos son a largo plazo, a 4, 5, 6 años, según lo definamos en nuestro plan estratégico. Y tenemos objetivos o metas específicas que sí son logros o resultados esperados obtenidos en el corto plazo, por lo general menor a 1 año. Que de aquí se desprende el plan operativo anual que deben manejar las organizaciones del sector público. Aquí tenemos las definiciones. Como mencionaba, el objetivo estratégico son declaraciones de lo que se espera lograr en el mediano o largo plazo y están alineados a la misión y a la visión institucional. Los objetivos específicos o metas se segregan en estos 3 objetivos que vemos aquí: operacionales o de resultado, de cumplimiento y de información o rendición de cuentas. Los de operacionales o de resultados son aquellos que se refieren al logro de la eficacia, o sea, el cumplimiento de los resultados esperados como tal, en el corto plazo. La eficiencia, eso se refiere a la optimización de recursos
para el logro de esas metas específicas, o sea, tanto financiero como humano, tecnológico y todo lo que conlleve, y de economía de gestión de recursos, que va más sobre la rentabilidad, utilidad de la organización, gestión de activos y pasivos, el flujo de caja, entre otros. El objetivo de cumplimiento va dirigido al cumplimiento de normas o regulaciones para el desarrollo de las operaciones en general. Puede ser para cualquier tipo de intervención a la que esté relacionada la organización. En el de cumplimiento, para las prestadoras de servicios de salud, están las regulaciones que emite el Ministerio de Salud y las entidades que componen el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que pueden ser objetivos que tengan definidos, y están los objetivos de información o rendición de cuenta, que se refiere a la generación de información o informes internos y externos que sean confiables y que soportan las operaciones y sirven de medio para rendir cuenta de la gestión, ya sea la rendición de cuenta que nos pueda solicitar el Ministerio de Salud o la Presidencia y demás órganos reguladores. Es importante también considerar que al momento de definir objetivos, estos deben cumplir con la metodología SMART. Es decir, deben ser específicos, o sea, deben ser concretos a la hora de definirlo, qué queremos lograr, cómo queremos lograr, cuándo lo vamos a lograr. Debemos ser lo más específicos posible al momento de definir un objetivo para que toda la organización, todos los colaboradores entiendan los objetivos. Debe ser medible cuánto queremos alcanzar de ese objetivo para que en el momento de monitorearlo, evaluarlo y darle seguimiento, podamos saber el nivel de avance en el cumplimiento de esos objetivos o metas que hayamos definido. Debe ser alcanzable. ¿Con qué? O sea, debemos disponer de recursos humanos para esto, recursos financieros o cualquier otro tipo, puede ser tecnológico, que se requieran para lograr el objetivo. A pesar de que se menciona que deben ser alcanzables, también deben ser retadores, porque cuando hablamos de que queremos alcanzar una visión, es que queremos cambiar de un estatus actual a un estatus deseado. Entonces, aunque debe ser un objetivo razonable, debe ser retador a la vez. Debe ser relevante. ¿Para qué quiero ese objetivo? O sea, deben estar alineados a la visión, porque si el objetivo no está alineado a la visión, no podemos desenfocar y no lograr el planteamiento o la meta que tenemos a largo plazo al concluir el periodo en el que se haya establecido esa visión, y estar en un tiempo establecido, es decir, cuándo yo voy a lograr todo objetivo. O sea, tenemos objetivos que podemos lograrlo en los primeros 2 años de gestión, en los primeros 3 años, entonces debe tener un tiempo especificado. Ahora sí, una vez tenemos la parte de objetivos definidos, que es nuestro punto de partida, sí iniciamos con el proceso de identificación del riesgo. Aquí tenemos una definición que nos da la norma ISO 31000, que define como el riesgo el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, que es lo que estamos viendo. Ese efecto puede ser una amenaza, una oportunidad, tanto impedirme el logro del objetivo como potencializarme o ayudar a sobrepasar mi objetivo. Entonces, incertidumbre porque son inciertos los riesgos, por eso es que tratamos de gestionarlo para de una u otra forma poder dar respuestas y controlarlos. Y como mencionábamos, para al final lograr los objetivos definidos. Aquí tenemos una batería de preguntas que nos ayudan al momento de la identificación del riesgo operativo. Entre estas está qué puede ocurrir, que me puede impedir el logro de mi objetivo, cómo puede suceder esto, quién puede generarlo, es importante saber quién, porque esto nos va a ayudar en el plan de respuesta, por qué se puede presentar, cuándo puede ocurrir esto. Esto es muy importante a la hora de definir un plan de respuesta, porque si tenemos conciencia de cuándo puede ocurrir el riesgo, debemos implementar acciones de respuesta antes de que ocurra para apoyar el sistema o la visión que queremos alcanzar como organización. ¿Y qué consecuencia traería su ocurrencia? Que eso tiene que ver con el impacto. O sea, si el riesgo se materializa, ¿qué impacto tendría este evento sobre mi objetivo? Porque muchas veces no todos los riesgos me impiden cumplir con mi objetivo total. Puede que el riesgo tal vez solo me impida algunas especificaciones de tiempo y demás, pero es importante
que cumpla con todos los estándares establecidos. También disponemos de tipos de análisis para el proceso de identificación de riesgo. Entre este análisis está el retrospectivo, que es tener la experiencia de años anteriores en caso que la organización haya estado gestionando sus riesgos mediante la metodología establecida en años anteriores, pues se toma esta experiencia y se alinea para si yo tengo un resultado, un objetivo similar, yo tomo esta experiencia y puedo identificar cuáles riesgos podría tener el cumplimiento o el logro de mi objetivo. También disponemos de un análisis prospectivo, que es anticiparse a escenarios, por ejemplo, reflexionar sobre los efectos de cambio de gobierno, expectativas de medidas económicas, modificaciones proyectadas al marco legal, rotación de personal clave, etc. Es un análisis prospectivo, pero que más o menos tenemos cierta variable para tomar decisión y para poder definir qué riesgos conllevarían esas medidas que se están adoptando. También tenemos una lista predeterminada que sirve de guía, o sea, todo el proceso de gestión de riesgo nos provee un registro de riesgo en diferentes objetivos a lo largo del tiempo. Entonces, esta lista nos sirve de insumo al momento de realizar el proceso de identificación de riesgo. También tenemos aquí la parte de clasificación del riesgo. Una vez tenemos identificado el riesgo de si es primero una amenaza o una oportunidad, que es importante saber cuándo el riesgo es una amenaza o una oportunidad. Luego tenemos el factor, la clasificación en cuanto si el riesgo es externo o es interno. ¿Por qué? Porque el tratamiento que le vamos a dar va a ser diferente. Si es un riesgo externo o uno interno, que tal vez un factor interno, está más más en el control de la institución como tal. Entonces, para la clasificación de los riesgos externos, estos factores se utiliza el análisis Bessel, que involucra si el riesgo es político, si es económico, relativo a medidas económicas que pueda afectar el objetivo definido, si el factor externo es social, sobre un comportamiento de un grupo de personas en específico, tecnológico, si disponemos de ciertas tecnologías a nivel país para lograr un objetivo, si es medioambiental, que la situación que estamos atravesando actualmente es un ejemplo de esto. Pueden ser también huracanes, terremotos, etcétera. Si es legal, si el factor externo es tal vez que alguna regulación va de manera contraria a lo que yo estoy definiendo como objetivo, entonces ahí habría que definir, replantear ese objetivo, porque es un riesgo de que no lo logremos si realmente una ley no nos faculta para alcanzar ese resultado. Tenemos la clasificación de factores internos, que están los financieros. Esto hace referencia a si riesgos dirigidos a si la institución dispone de un presupuesto de recursos financieros para lograr el objetivo, si tenemos personal para cumplir con las operaciones o las actividades que haya que llevar a cabo para el logro de la meta, si ese personal cuenta con las competencias conductuales y técnicas para alcanzar ese objetivo, factores internos de procesos también, o sea, los procesos, el sistema de gestión de calidad va muy de la mano con los procesos, o sea, si la metodología, los procedimientos instructivos, formularios, protocolos, políticas que yo he definido realmente son adecuados para yo lograr el objetivo, o tal vez este proceso o esta estandarización que yo he definido no me ayuda al logro del objetivo, entonces tal vez esto es un riesgo de proceso interno. Y de tecnología, ya esta parte es la tecnología interna con la que dispone la institución para el logro de la meta. Luego, como parte de la identificación, debemos definir unos factores de riesgos. Estos factores de riesgo nos ayudan a medir. Luego de la identificación viene la parte de evaluación. Es importante definir los factores porque son el marco de referencia para yo decir que la probabilidad o el impacto de un riesgo es media, baja o alta. Entonces debo tener una fuente base para yo hacer esa calificación. Entonces, cuando hablamos de factores de probabilidad, se establecen las posibles causas que puedan ocasionar que el riesgo tenga lugar. Es decir, yo puedo tener antecedentes, decir, bueno, este objetivo yo tengo, se ha materializado en años anteriores un evento específico, entonces esto me ayuda a yo poder
determinar qué probabilidad tengo para que se lleve a cabo el riesgo. El factor de impacto se establecen las consecuencias o efectos de si el riesgo se materializa. En esta parte yo hago un análisis de identificar, ok, asumiendo que el riesgo se lleve a cabo y los controles no sean efectivos, ¿cómo impacta esto mi objetivo? No logro el objetivo en su totalidad, simplemente lo logro de manera parcial, no cumplo con algunas especificaciones, pero a lo mejor el usuario lo acepta de esta manera. Es importante que se puedan hacer todo este tipo de análisis. Como mencionaba, estos factores que hayamos definido en estas variables nos aportan al momento de iniciar la otra etapa del proceso de gestión de riesgo, que es la evaluación de los riesgos como tal. Iniciamos entonces con esta fase de la gestión de riesgos. Ya tenemos los riesgos identificados, ahora los evaluamos. ¿En qué consiste la evaluación del riesgo? Este permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos, riesgos positivos y o negativos, y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y valorándolos a fin de determinar la capacidad de la organización para su aceptación y manejo. Esto tiene la evaluación, hacemos una evaluación de la probabilidad y del impacto. Para la probabilidad es la medida para estimar la posibilidad de que ocurra el incidente o evento. Yo tengo una clasificación en esta metodología, la clasificación varía. En esta, que es la más general, nos da una clasificación de probabilidad baja, media o alto, calificándolo como 1, 2 o 3, respectivamente. Entonces, cuando hablamos de una clasificación alta, decimos que el evento está altamente motivado y es suficientemente capaz de llevarse a cabo. ¿De dónde yo tomo como referencia esto? De mi factor de riesgo que yo identifiqué anteriormente, para yo asignar esta calificación. O sea, yo no puedo hacer una evaluación sin tener un estudio previo, un análisis previo y datos y fuentes confiables que me sustente esa calificación que yo le estoy otorgando, en este caso a la probabilidad. La clasificación media, que se le asigna el número 2, el evento está fundamentado y es posible. Y en la baja, el evento no posee la suficiente motivación y capacidad para realizarse. Es importante destacar también que a pesar de que la clasificación alta me marque como rojo por fines de alerta, si yo tengo una oportunidad que es algo favorable para mi objetivo, si mi riesgo pertenece a una oportunidad, simplemente la alerta alta me dice que debo explotar esa oportunidad para que me ayude al logro del objetivo. Luego en el análisis vemos la parte del impacto, que es la medida de los efectos que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo. Como había mencionado en el factor, yo coloco el escenario, ok, el riesgo aconteció, entonces, ¿cómo eso me impide el logro del objetivo? ¿No puedo lograr el objetivo en su totalidad? ¿Solo algunas especificaciones o no me afecta en lo absoluto? Tenemos también la misma clasificación, alta, media o baja. Para la alta, en cuestiones de impacto, el logro del resultado se ve afectado positivo o negativamente en su totalidad. Es decir, si el riesgo es una amenaza, yo no logro el objetivo. Si es una oportunidad, me puede duplicar hasta la meta que yo definí en este objetivo. Media, la clasificación media, el resultado esperado es alcanzado, pero no cumple o se añaden algunas especificaciones mínimas. O sea, en este caso media pudiera ser que el usuario final o intermedio pudiera recibir el producto, el servicio o el objetivo se logra, pero no tiene todas las especificaciones del lugar. Y cuando el impacto es bajo, el resultado esperado es alcanzado con las especificaciones correspondientes. En este caso, hay algunos riesgos, nos podríamos preguntar por qué entonces tener en esta categoría un riesgo bajo si realmente no impacta el objetivo. Como dentro de los principios mencionábamos, que la gestión de riesgos es un proceso dinámico que hay que estar evaluando, cambia el contexto, cambia muchas circunstancias, y un riesgo que tenemos calificado como bajo, en este caso en el impacto, pudiera tener una clasificación alta o cambiar de clasificación a alta o media bajo ciertas variables o condiciones que se den. Por eso es importante el monitoreo recurrente con cierta periodicidad del proceso de gestión de riesgo como tal, para poder dar una respuesta de forma oportuna. O sea, no hacemos nada
con identificar riesgo, definir planes de respuesta y no darle un seguimiento en vista de mejora continua. Porque esos riesgos, tal vez esa clasificación y ese análisis que hemos hecho, al momento de que ocurra un evento, ese plan de respuesta ya no es funcional. Y puede que no ayude al logro del objetivo organizacional. Luego aquí tenemos, como parte del análisis, una calificación, es decir, una vez yo he clasificado mi probabilidad y mi impacto, yo tengo una calificación que se obtiene de sumar el nivel de probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto asignado al riesgo. Esto me da una valoración del riesgo, o sea, considerando qué tan probable es de que ocurra este evento y qué impacto tiene este en el logro de los objetivos, entonces yo valoro ese riesgo como tal, como un riesgo alto, bajo o medio. Para esto nos auxiliamos de esta tabla, es una de las herramientas, que aquí vemos la clasificación que se le dio a la probabilidad de ocurrencia del riesgo, que como vimos, la clasificación puede ser, o la calificación del 1 al 3, igual para el impacto, tenemos una sumatoria y a partir de esta sumatoria tenemos una valoración para ese riesgo. La sumatoria de esa calificación, tanto de probabilidad del impacto, que me dé entre 2 y 3, yo lo considero como un riesgo bajo. Para una sumatoria de 4 sería un riesgo medio y para una sumatoria de 5 o 6 sería un riesgo alto. Aquí tenemos la matriz de valoración del riesgo, que es igual, aquí está un poco más gráfico, de cómo viene este análisis. Tenemos el eje horizontal, el eje vertical, donde el eje horizontal es la probabilidad. Yo, por ejemplo, puedo decir, tengo una probabilidad media y tengo un impacto alto, entonces ese cae dentro del rango de ser un riesgo alto. O sea, hay que poner atención a ese riesgo o a esa amenaza, porque me puede impedir el logro del resultado, o a esa oportunidad que me puede potencializar la meta que yo he definido. Para todo este proceso, tanto de análisis como identificación y los que seguiremos viendo del plan de respuesta y de monitoreo, se utilizan muchas técnicas para hacer el análisis, el proceso de identificación, la evaluación, determinar cuáles son los factores que me van a ayudar a yo hacer una evaluación correcta, porque si esto es crucial, porque si no hacemos una evaluación correcta, tal vez estemos dejando de un lado un riesgo que calificamos como bajo y en realidad puede ser un riesgo alto. Entonces tenemos varias técnicas, tenemos el método Delphi, que consiste en un análisis con expertos, con cierto grado de confidencialidad, donde se identifican, ok, podemos verlo desde el punto de vista de identificación del riesgo o la valoración del mismo. Esta técnica permite tener consideraciones de este grupo de expertos que se seleccionó y se van unificando criterios de manera confidencial hasta que se tenga mayor votación sobre la identificación de un riesgo en específico, de varios riesgos para un objetivo, porque un objetivo puede tener varios riesgos, o para la evaluación del mismo o para la identificación del plan de respuesta, que es lo que vamos a ver en lo adelante. Están las entrevistas directas con los expertos, con los dueños de los procesos, con los involucrados en los procesos. Está la lluvia de ideas, el árbol del problema, simulaciones y análisis estadístico si tenemos data, información suficiente para hacer tanto las simulaciones como las estadísticas. Entonces, la otra etapa es la de análisis del tratamiento actual de los riesgos. Una vez tenemos el riesgo identificado y lo hemos evaluado y tenemos una valoración de si el riesgo es medio, bajo, alto, según el análisis que vimos anteriormente, es importante definir si en la organización hay un sistema de gestión de calidad implementado, que sería lo ideal, para ver si actualmente hay controles o alguna medida de tratamiento para ese evento, para ese riesgo. Es decir, yo debo analizar si, ok, yo tengo este riesgo, tiene esta valoración. Actualmente yo tengo controles dentro de mi política, dentro de mis protocolos, de mis procedimientos establecidos, para yo controlar, aprovechar, en el caso de que sea una oportunidad, el evento o el riesgo. Entonces, eso es parte del análisis que se realiza.
Como aquí vemos, en la definición es la medida o conjunto de medidas cuyo propósito puede ser disminuir, anular, en el caso de que sea una amenaza, o potencializar el impacto y o la probabilidad del riesgo si es una oportunidad. En este análisis del tratamiento actual tengo una batería de preguntas también. Puedo decir, ¿existen medidas de tratamiento actualmente para el riesgo? Las medidas de tratamiento están documentadas y son estandarizadas. Por eso le mencionaba lo de el sistema de gestión, la implementación del sistema de gestión de calidad, porque debe ser una herramienta de conocimiento institucional, o sea, que sea parte de la gestión del conocimiento de la organización. Porque si tenemos una medida de respuesta que solo lo conoce el responsable o el involucrado del proceso, o quien trabaja el objetivo que se quiere alcanzar, entonces no podemos decir que tenemos una medida de tratamiento, porque no es una medida que está establecida de manera institucional y solo la conoce una persona. Entonces, al momento de enfrentar, si el riesgo se materializa, a nadie más puede dar respuesta. Entonces, eso es sumamente importante. También nos preguntamos, ¿se está aplicando en la actualidad este control? ¿Es efectivo para minimizar o anular o potencializar el riesgo? ¿Disminuye o incrementa el nivel de probabilidad del riesgo? Ese tratamiento, ese control que tenemos establecido, ¿disminuye o incrementa el nivel de impacto del riesgo? Esas son una serie de preguntas importantes durante el proceso de definir el tratamiento actual que se le está dando a los riesgos identificados en la organización. Este análisis se hace porque la siguiente fase es definir el plan de respuesta, pero si ya tenemos respuesta y son efectivas, están documentadas, la conoce toda la organización, no es necesario definir un plan de respuesta. Lo que sí es importante es estar monitoreando dentro del proceso de mejora continua para ver si estas medidas que se han establecido anteriormente siguen siendo efectivas y cumplen con el fin para lo cual se definió. Luego, como otra parte, tenemos la estrategia de respuesta que le vamos a dar al riesgo. Hay unas estrategias definidas tanto para los riesgos que representan una amenaza como para lo que representan una oportunidad. En esta primera parte, las estrategias de respuesta a las amenazas están mitigar, o sea, podemos decidir si vamos a mitigar el riesgo, que disminuir la probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo en el logro de los objetivos. Es decir, yo voy a definir acciones para que en el plan de respuesta me ayuden a disminuir la posibilidad de que ocurra el riesgo o que si ocurre el impacto sea mínimo en el logro de mi objetivo. Tenemos como otra estrategia transferir el riesgo, que es trasladar el impacto negativo del riesgo a un tercero. Pues esto se da en el caso, por ejemplo, de las aseguradoras de vehículos. Cuando yo no quiero afrontar el riesgo, yo pago un seguro y en esa oportunidad estoy transfiriendo mi riesgo. Eso puede pasar también con inmuebles, en caso de desastre natural. Entonces tenemos la opción de compartir el riesgo, que es transferir parte del impacto y o la probabilidad a otra entidad. Al momento de compartir el riesgo con otra entidad, es decir, que tenemos que tener claro que el impacto y la probabilidad tienen incidencia en ambas organizaciones en igual ponderación. Porque si yo establezco un plan de respuesta, tal vez si la otra entidad no le afecta en el mismo grado que a mí, ellos no estén tan dispuestos a llevar a cabo ese plan de acción. Entonces tenemos que al momento de compartir un riesgo, es importante definir que tiene el mismo grado de incidencia o de impacto la materialización de ese riesgo en el logro del objetivo de esa entidad y de la organización que yo represento en ese momento. También tenemos como estrategia evitar el riesgo. En este caso está esta opción, pero no es muy recomendable, pero se puede dar el caso de que haya que cambiar el objetivo para eliminar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. ¿Por qué se debe cambiar el objetivo? Puede hacer caso que tal vez para el logro de ese objetivo el riesgo sea una pérdida muy sustanciosa financieramente o tal vez pérdidas de vida. Entonces lo que se trata es de modificar o eliminar el objetivo y así se evita el riesgo en su totalidad. Aceptar el riesgo es no cambiar la probabilidad de impacto, o sea, yo no voy a hacer nada, voy a esperar a que ocurra, pero sí planifico acciones en caso de que ocurra. Asumir el riesgo
igual yo dejo que pase el evento, pero no tomo ni defino ningún tipo de acción. Esta última parte de asumir el riesgo, vamos a ver un apartado que son de políticas de tratamiento del riesgo que define la organización sobre cuáles riesgos va a tratar mediante la clasificación que se le da. En la estrategia de respuestas a las oportunidades, tenemos como primera estrategia explotar la oportunidad, que es realizar acciones para asegurar que la probabilidad de ocurrencia de esa oportunidad sea un 100%. O sea, en este caso, sí hay mucha probabilidad, tenemos factores que nos validan que esa oportunidad se va a materializar. O sea, se aprobaron algún reglamento o algo por alguna medida política y sabemos que en cierto tiempo eso va a empezar a ejecutarse o a implementarse. Entonces, lo que hacemos es tratar de explotar la oportunidad. Compartir la oportunidad es aprovechar la sinergia de otra persona o entidad mejor capacitada para capturar la oportunidad. O sea, un ejemplo puede ser cuando estamos participando en un concurso público y yo como una empresa, una organización, entiendo que uniéndonos, haciendo sinergia con otra empresa, podemos tal vez ganar la oferta. Tal vez porque él tiene fortalezas en ciertos puntos que yo no tengo y viceversa. Entonces, mejorar puede ser una estrategia que es realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y o el impacto del evento. En este caso, no es tan probable como el principio, como explotar, que quiere garantizar que se cumple en un 100%, que es casi un hecho. En este caso, yo no estoy tan seguro de que esa oportunidad se dé, pero yo genero acciones e impulso a que acontezca ese evento. Aceptar, ya estas dos son similares a las de las amenazas. Aceptar el riesgo, yo no cambio la probabilidad de impacto, no ejecuto nada, espero a que ocurra el riesgo, entonces sí planifico acciones por si acontece. Asumir, no se planifican acciones, pero se actúa sobre el riesgo cuando aparece. En ambos se debe actuar cuando aparece, en aceptar y asumir. Lo que le mencionaba en la parte de asumir el riesgo, esta estrategia va altamente ligada a la política de respuesta que haya definido la alta dirección. Entre esa política de respuesta, valiéndonos de la valoración que se le dio a los riesgos que hemos identificado, yo puedo decir que solo voy a dar respuesta a los riesgos clasificados como altos. Es decir, los que son valorados como medio-bajo, yo no lo voy a tratar. Sin embargo, voy a estar monitoreándolo por si hay cambios en el contexto. Me varía la calificación y pueden pasar de un riesgo medio-bajo a un riesgo alto. En estos casos, los riesgos, cuando hacemos esa segregación, es porque tenemos muchos objetivos definidos o incurren muchas inversiones de recursos financieros, recursos monetarios. Entonces, tal vez por la limitación presupuestaria no es factible hacer un plan de respuesta a todos los riesgos, entonces damos prioridad a lo alto. Se puede definir como política de respuesta solo dar respuesta a los riesgos valorados como alto medio o a todos los riesgos que hayamos identificado. Seguimos en la otra fase, que es la parte del diseño del plan de respuesta a los riesgos operativos. Importante acá, en el diseño del plan de respuesta a los riesgos operativos, como le mencionaba, solo se va a identificar un plan de respuesta para darle seguimiento, ya que esto muchas veces incurre en erogaciones financieras y uso de recursos humanos, tecnológicos, solamente según las políticas que se haya establecido, a los riesgos altos y a los riesgos que no tengan actualmente un tratamiento definido. Si el riesgo tiene un tratamiento definido, este está documentado y estandarizado, no es necesario definir el plan de respuesta a los riesgos. O si el riesgo cae en una valoración que realmente se ha definido que no debe definirse un plan de respuesta, como lo vimos anteriormente. La estructura del plan de respuesta es la siguiente. Se colocan los riesgos que se han identificado, qué valoración tienen, si son alto, medio, bajo, la estrategia de respuesta que vimos, si se va a mitigar el riesgo, si se va a prevenir, si se va a transferir, si es una oportunidad, si se va a explotar, si se va a compartir,
etcétera. Luego, a partir de la estrategia de respuesta, definimos la acción de tratamiento como tal para controlar o dar respuesta al riesgo que puede ser una oportunidad. Entonces, las acciones de tratamiento es importante tener en cuenta que siempre tiene que ir dirigida a que esa acción de tratamiento esté integrada dentro del sistema de gestión de procesos de la organización para que se pueda mantener en el tiempo. Y como la implementación del sistema de gestión de calidad, por lo general, establece una mejora continua. Esto aplica para que se sigan revisando estos controles o medidas para dar respuesta a los riesgos. Se define también responsable de la ejecución de la acción, que por lo general tiene que ser o el responsable del proceso o alguien que esté muy involucrado. Fecha, en caso de, no siempre es así. Puede ser que tal vez la medida de respuesta sea implementar una plataforma tecnológica. En este caso, el responsable puede ser el director del área tecnológica. En este caso aplica la fecha de implementación. Por eso es importante, durante la identificación, que en la batería de preguntas vimos anteriormente, ¿cuándo podría materializarse el riesgo? Tener esto claro porque esto nos ayuda a definir una fecha de implementación para prevenir el riesgo antes de que ocurra, si esa es la estrategia de respuesta que se ha definido. Los recursos que van a utilizarse, tanto humanos como tecnológicos o monetarios, recursos e insumos necesarios para la acción del tratamiento que se va a aplicar. Aquí podemos ver lo que es el riesgo residual. O sea, una vez yo identifico un riesgo y le doy un tratamiento, una acción de tratamiento, muchas veces puede quedar un riesgo que se llama riesgo residual, que es el nivel de riesgo que aún existe luego de implementar la acción de respuesta. No sé si se aprecia bien la fotografía. Aquí hay un ejemplo sobre una inundación que lo que hicieron fue que para reducir el impacto construyeron un dique. Entonces, esto redujo el impacto. Sin embargo, sigue habiendo un riesgo residual que, como vemos en la segunda imagen, se materializó. Que puede ser que la inundación crezca o simplemente colapse el dique. Entonces, en estos casos, es importante que luego que definamos cuál va a ser la medida de respuesta o el tratamiento que se le va a dar al riesgo, identifiquemos si hay un riesgo residual, porque entonces el tratamiento que se le da al riesgo primario no es efectivo, porque de todos modos se puede materializar y generar un impacto en el logro del objetivo. Tenemos aquí ahora la parte del monitoreo y seguimiento a los riesgos. El monitoreo y seguimiento al plan de respuesta a los riesgos nos fundamenta primero. Hay un monitoreo y seguimiento que se hace al plan de respuesta de los riesgos que definimos como tal, que se recomienda que se haga de manera trimestral, elaborándose un informe sobre los avances obtenidos en la implementación del plan, el cual deberá ser socializado con el equipo directivo para la toma de decisiones. Aquí se ve cuáles riesgos se materializaron, si las acciones el plan de respuestas, cuáles acciones se pudieron llevar a cabo, cuáles están pendientes. Se puede ver aquí si algún riesgo se materializó, cuál fue el impacto, por qué tal vez si ya se había implementado el plan de respuesta, por qué no fue efectivo en su momento. Se ven todas estas variables y esto ayuda a la toma de decisión y actualización de ese registro. Por otro lado, el proceso de identificación y evaluación de riesgo deberá revisarse y actualizarse anualmente. Como base aquí, eso lo define cada entidad acorde a lo que entienda pertinente, pero debe haber una periodicidad establecida. Porque, como mencionaba al inicio, el contexto varía. Puede que aparezcan nuevos riesgos, como la situación que está pasando actualmente de la pandemia. Esto nos ha dado un sinnúmero de situaciones que no estaban ni siquiera contempladas. Entonces, este tipo de riesgo es bueno que se incluya en el registro de riesgo para hacer la gestión de todos los procesos que involucran. Ok, no lo identifiqué a tiempo, pero sí voy a ver qué medidas de tratamiento se le dio, a cuáles objetivos
en cuáles objetivos tuvo impacto la materialización de este riesgo que en su momento no identifiqué. Entonces, para próximas evaluaciones, yo considerar ese riesgo. En caso que hayan actualizaciones al plan estratégico o al marco estratégico, también el proceso de identificación y evaluación de riesgo deberá revisarse y actualizarse. A pesar de que yo defina un periodo de, ok, yo voy a revisar mi proceso de gestión de riesgo y mi plan de respuesta anualmente, si a los 3 meses hubo un cambio en el marco estratégico, inmediatamente debo actualizar mi proceso de identificación y evaluación de riesgo, que conlleva identificación si hay nuevos riesgos, si cambió la valoración de esos riesgos, si los planes de respuesta son efectivos, si tengo acciones de tratamiento actual. O sea, todo el proceso habría que revisarlo y readecuarlo. Aquí tenemos como parte de la mejora continua el ciclo Deming, ciclo PDCA, como lo dice uno de los principios de la norma ISO 31000 que va dirigida a la mejora continua. La gestión de riesgo abarca todos estos procesos. La parte de planear, que tiene que ver con las definiciones de política de cómo va a ser la gestión de riesgo en la organización, procedimientos, documentos, formularios, herramientas o aplicaciones tecnológicas en caso que decidan utilizarla. Y la parte aquí también de la planeación estratégica, cuáles son mis objetivos, cuál es mi marco estratégico, cuál es mi visión del cual yo me voy a apoyar para hacer el proceso de gestión de riesgo. Luego implemento todas estas herramientas acorde a la metodología y buenas prácticas que establece la norma ISO y que vimos en este intercambio de información. Luego que yo ejecuto todo mi proceso, verifico mediante una periodicidad que puede ser trimestral. Nosotros aquí, como a modo de ejemplo, estamos tratando de que la gestión de riesgo que se hace a la planeación operativa específicamente se monitoree con el monitoreo que se le hace al plan operativo anual, que es donde se establecen las metas específicas o metas a realizar o resultados esperados para el año. Aquí realizamos ese monitoreo, seguimiento. Sin embargo, esto incurre en verificar el plan de respuesta como tal y la verificación de si la metodología en general que yo he definido cumple con las especificaciones o me apoya realmente al sistema de gestión para la toma de decisiones y el logro de los objetivos. Entonces, este ciclo, no solo estoy viendo cómo he ido implementando las herramientas, sino también veo la utilidad de las herramientas y adecuo o hago los ajustes que entienda pertinentes para que el proceso sea más eficiente. Y luego ya en actualizar, incorporo las acciones correctivas de la verificación, de los resultados que me dio la verificación, y me mantengo en el ciclo de nuevamente planificar, hacer, verificar y actuar. Ahora, como les comentaba al inicio, en el contenido del taller, vamos a ver una matriz de identificación y evaluación de respuesta a los riesgos, a modo de ejemplo, donde sí podemos ver plasmado todos los procesos, las etapas que conlleva la gestión de riesgo y que hemos estado viendo el día de hoy. Esta es una matriz genérica, como mencionaba, la metodología, la norma ISO nos da buenas prácticas y nos da un marco general que cada organización aplique a sus consideraciones, pero siempre tratando de agotar las etapas que presentamos. Entonces aquí vemos que tenemos la parte de la alineación estratégica, tenemos la parte de identificación del riesgo, tenemos la evaluación del riesgo como tal y tenemos el plan de respuesta a los riesgos. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos unos objetivos estratégicos que definimos. Este ejercicio... Perdón, Rafi, Rafi, no vemos en la pantalla la matriz. Vamos a ver si, por favor, apaguen los micrófonos. Ahora sí la vemos. ¿Podrías ampliar un poquito más? Sí. Ahí la ven. Ahí se aprecia mejor. ¿Se aprecia mejor ahí? Sí. Ok. Entonces aquí tenemos, disculpen,
Como le mencionaba, que en esta matriz es un poco general, porque cada organización la va a implementar y la va a adecuar a sus requerimientos o necesidades. Lo que sí quisimos hacer a modo de ejemplo es que se vea cada una de las etapas y cómo podemos completar ciertos ejemplos que están de modo genérico, porque no incurrimos en una prestadora de servicios de salud como tal, sino que lo vemos un poco global. Aquí en la alineación estratégica vemos el objetivo estratégico al cual le estaremos haciendo el proceso de identificación del riesgo. Tenemos la parte de la alineación estratégica, identificación del riesgo, la evaluación y el plan de respuesta. Esto a propósito del COVID-19, ¿verdad? Exacto. Ahí tenemos como ejemplo parte de lo que está aconteciendo con el COVID-19, la pandemia del COVID-19. Entonces tenemos definidos unos objetivos estratégicos. Aquí tenemos como ejemplo, a pesar de que hicimos hincapié en que debe cumplir con la metodología SMART, deben ser específicos, medibles, estar en un tiempo. Aquí pusimos a modo de ejemplos unos objetivos un poco generales que no cumplen con esa característica, que es solo para ilustración y hacer el ejercicio un poco más sencillo. Entonces, en el primer objetivo tenemos mantener la calidad en la atención, esto para las prestadoras de servicios de salud. Aquí identificamos un primer riesgo. Es importante, voy a hacer hincapié, que cuando hacemos que el objetivo cumpla con las especificaciones de la metodología SMART, esos componentes nos ayudan a segregar el objetivo y poder identificar mayor cantidad de riesgos. O sea, una vez, si el objetivo está bien específico y detallado, eso nos facilita el proceso de identificación del riesgo, porque tenemos más variables, por ejemplo, de tiempo, de si cuento con los recursos necesarios para lograr ese objetivo, que es un riesgo que puede generar un impacto muy alto en el logro del objetivo que hayamos definido. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí solamente identificamos un riesgo en cada uno de estos objetivos para el ejercicio. En este primer riesgo tenemos disminución de la calidad en el servicio por carga laboral excesiva del personal y o exposición a pacientes con COVID o con riesgo de contagios. O sea, decimos que ¿cuál es el objetivo? Queremos mantener los estándares de calidad y atención en las prestadoras de servicios de salud. Sin embargo, esto se puede ver afectado debido al exceso de carga laboral del personal por los casos que pudieran estar aconteciendo en ciertos centros de salud por muchos pacientes y por miedo a contagio, tal vez porque no estén definidas las mejores prácticas para prevenir los contagios por esta enfermedad. Entonces tenemos aquí la clasificación. Una vez tengo el riesgo, ¿qué tipo de riesgo es? Aquí queda visible que es una amenaza porque se ocurre que hay una carga laboral excesiva y que el personal que trabaja en mi centro de salud tiene miedo por exposición a pacientes, tal vez porque no se siente bien protegido con los equipos que le fueron suministrados. Entonces ellos no van a mantener una calidad en el servicio, van a tratar de mantener distancia o simplemente van a estar muy saturados al momento de brindar el servicio porque tienen muchas horas de trabajo en el centro de salud. Entonces, esto inminentemente me afecta la calidad de la atención del servicio que quiero brindar y es una amenaza. O sea, si esto sucede, yo muy difícil pueda mantener la calidad en la atención. Tenemos aquí la clasificación de este riesgo, que aquí tenemos una lista desplegable. No sé si se pueda ver. Tratar de acercarlo un poco. Ok, espero que ahí se vea. La lista desplegables de cuáles son los factores externos o internos al que puedo circunscribir el riesgo, el evento. O sea, yo puedo decir, ok, eso de la carga laboral excesiva del personal y la exposición que pueda tener ese personal con los pacientes que presentan la situación del COVID, eso es un factor externo, un riesgo de factor externo e interno. Inminentemente es un factor interno, porque es algo que puede controlar la organización a lo interno. Entonces, yo
evalúo dentro de mis posibilidades de, ok, tengo mi factor, es interno, es financiero, pudiera ser, tal vez no dispongo de suficientes recursos financieros para contratarlo, para contratar más personal, o simplemente para equipar correctamente a mis colaboradores. Puede ser personal, en este caso no, porque habla directamente de las competencias. Puede ser personal también si no dispongo de la cantidad de personas en el momento. Esto hay que hacer un análisis profundo, por eso es que se tiene que hacer un equipo de trabajo al momento de hacer todo este ejercicio, porque dependiendo de las circunstancias que presente cada organización, es que uno va a identificar estas variables. Pudiera ser el personal, porque yo pudiera decir tal vez que el personal no está capacitado en ese momento para manejar esta situación, que pudiera darse el caso. En este caso le colocamos como un factor interno de proceso, porque entendíamos que tal vez no estaba estandarizado, establecida las medidas adecuadas para evitar contagio en esa entidad específica, general, en este caso que estamos viendo. Entonces quisimos darle la clasificación. No obstante, mediante un análisis de mayor profundidad, atendiendo cuál es el riesgo que tengo o el evento que estoy analizando, yo pudiera tener una diferente clasificación. Porque esto lo que me va a ayudar es al momento de yo realizar mi plan de respuesta, es yo tener segregados o agrupados mis riesgos, si son externos, y dónde tengo mayor riesgo, si en mis procesos o tal vez es por la tecnología, de la tecnología que dispongo en mi organización. Tal vez sea porque no tengo recursos, al final pudiera ser eso. Por eso menciono, esto es un ejercicio, aquí colocamos procesos, asumiendo que tal vez no están definidas, cuáles son las medidas más convenientes para evitar el contagio y que los colaboradores conozcan esas medidas, o sea, el personal que brinda atención a los usuarios. Luego de la clasificación, vamos aquí a los factores de riesgo. Tenemos factores de probabilidad de impacto, que son los que me van a ayudar a hacer este análisis del riesgo para yo definir o establecer si mi probabilidad es alta, media o baja, al igual que mi impacto. Entonces, estos factores tienen que tomarse de fuentes confiables, oportunas, que sean de fácil acceso, para yo poder hacer una evaluación, un análisis correcto de mi riesgo. Entonces, aquí en este caso, en el factor de la probabilidad, colocamos como ejemplo que la demanda de servicios para la PCS actualmente sobrepasa su capacidad. Eso puede ser una realidad que esté viviendo esa entidad X, que tal vez la demanda que tenga del servicio actualmente sobrepasa, lo que quiere decir que la probabilidad de que esto ocurra va a ser alto si yo no defino una estrategia. Tengo mi factor de impacto, que es disminución de la calidad en la atención. O sea, si se me materializa este riesgo de que tengo una carga excesiva y hay un miedo a exposición a pacientes, eminentemente no va a haber una buena calidad en la atención. Entonces, hay una disminución en la calidad. Luego hago mi análisis, que lo establezco en base a mi factor de probabilidad. Aquí yo defino, ok, mi probabilidad de que esto ocurra. Bueno, yo estoy considerando que actualmente yo no tengo una capacidad suficiente para afrontar la situación, una capacidad de personal. Entonces, mi probabilidad pudiera ser alta. Si entiendo que yo dispongo del personal en su momento y tengo una buena política establecida de definir horarios de asistencia y de equipamiento al personal, yo tal vez pudiera decir que la probabilidad es media o simplemente baja. O sea, yo puedo decir, bueno, ese riesgo está, pero yo con mi entidad y bajo mis factores, mis variables y el contexto dentro de la organización, yo dispongo de todas las herramientas para poder sobrellevar ese riesgo. Simplemente la probabilidad de que eso ocurra va a ser muy baja. Entonces, ustedes ven aquí el impacto también. Yo defino qué tanto, si se materializa el riesgo, me va, en este caso, a disminuir o mantener la calidad en la atención. Aquí yo también hago mi calificación, si entiendo que el impacto va a ser bajo, que en este caso no. Esto sí es independientemente, la probabilidad, si yo la defino en base muchas veces a mi contexto, de si yo dispongo de las herramientas para impedir la probabilidad. Pero al momento de yo definir qué clasificación o calificación le voy a dar a mi impacto, aquí sí realmente hay que asumir
o tratar de definir, establecer como que el riesgo ya sucedió. Para yo definir, ok, si el riesgo se materializa, el impacto va a ser sumamente alto. Entonces, en este caso es alto. Como ven aquí, la valoración de riesgo va variando dependiendo la sumatoria de las calificaciones que vayamos otorgando. Si ponemos una probabilidad de 2 y un impacto de 3, tenemos una puntuación de 5, por lo general el riesgo queda valorado como alto. En este ejemplo que colocamos aquí. Vuelvo y repito, esto es a modo de ejemplo, esto puede variar dependiendo del contexto y analizando a profundidad cada organización dentro de la situación o evento que se vayan presentando. Entonces, estoy en la parte de mi evaluación, hice mi análisis acorde a mis factores de probabilidad e impacto definido y la calificación que le he ido otorgando. Aquí ya defino mi análisis de tratamiento actual, que es parte de la evaluación, de decir, ok, yo tengo este riesgo presente, pero yo tengo controles actualmente que me ayuden a impedir esto. Aquí yo coloco sí o no en esta herramienta, como la hemos definido. No, yo no dispongo de control. Actualmente esto ocurre y yo no tengo acciones de respuesta o medidas de tratamiento para detener la materialización del riesgo y que pueda lograr mi objetivo. En este caso coloco sí o no. En el ejemplo colocamos que sí teníamos una medida de tratamiento. Aquí describimos de qué trata esa medida de tratamiento actual que dispone la organización y dice que se ha establecido una estrategia para la distribución del personal. En este caso pudiera decirse que también, aparte, esta estrategia también pudiera incurrir en un buen equipamiento y medidas para tratar pacientes con COVID. Entonces ahí yo pudiera decir, si yo tengo esa política definida, tanto de distribución del personal ante el COVID-19 y cómo es el protocolo de equipamiento y del trato hacia pacientes con esta condición, yo pudiera decir que yo tengo un tratamiento actual que es eficiente y que lo estoy implementando. Entonces en este caso yo no tendría que definir un plan de respuesta. Aquí realmente faltaría integrar la parte del equipamiento, cómo sería el manejo, pero a modo de ejemplo, vamos a decir que este análisis de tratamiento es efectivo y que está vigente, que lo conoce todo el personal que va a trabajar, que colabora en el centro de salud, está difundido y está estandarizado. O sea, no es algo que se dijo de palabra, es algo que está documentado en una política, en un memorando y que fue socializado y se entrenó al personal para, en el caso del equipamiento, cómo debe equiparse y cómo deben ser las medidas para tratar con este tipo de pacientes. Luego aquí tenemos la estrategia de medidas de respuesta, que como le comentaba en la presentación, esta estrategia, tenemos otra lista desplegable, porque tenemos estrategias tanto para la amenaza como para las oportunidades. Aquí se incorporó, en este caso, si el riesgo está controlado, es porque realmente el análisis de tratamiento actual está funcionando. O sea, no tenemos que empezar a definir un plan de respuesta a ese riesgo porque actualmente hay controles y acciones de tratamiento que están funcionando. Para este caso colocamos mitigar la amenaza porque lo que se está tratando, esa estrategia puede ir dirigida a la acción de tratamiento actual que está estandarizada en la organización o al plan de respuesta que se va a desarrollar. Entonces, en este caso, la estrategia es mitigar la amenaza en el ejercicio, como colocamos, porque lo que vamos a tratar es de disminuir la probabilidad y el impacto de que me suceda este riesgo, que haya una carga excesiva, una carga laboral excesiva del personal y que haya exposición del personal con pacientes con la condición del COVID. Entonces yo voy a tratar de mitigar esto con los equipamientos y las medidas del lugar, estableciendo la política de distribución del personal, para que tampoco estén agotados y no puedan cumplir con el objetivo, que es mantener la calidad en la atención. En este caso, como estamos suponiendo o asumiendo que el tratamiento actual funciona, no se implementaría un plan de respuesta a los riesgos. Sin embargo, habría que monitorear, dependiendo la frecuencia o la periodicidad que se haya establecido, si este análisis con el tiempo, si este tratamiento, perdón, con el tiempo sigue siendo efectivo. Inclusive, determinar si ese riesgo se continúa
por ejemplo, cuando pase la situación en el 2021, esperemos con Dios, si este sigue siendo un riesgo muy palpable, pudiera cambiar incluso la valoración que se le dio, de que este sea un riesgo alto. O sea, a medida que la situación se vaya conteniendo, vayamos avanzando, este riesgo efectivamente va a variar. El riesgo puede estar ahí y lo vamos a tener dentro de nuestro registro, pero tal vez la calidad en la atención pueda deberse a otro riesgo, no específicamente a esto. Otra situación, sin embargo, este es un riesgo que tenemos en nuestro registro y vamos a mantenernos monitoreándolo. Sin embargo, lo que sabemos es que la valoración puede cambiar. En este caso, si cambia, y por ejemplo, en el 2021 ya la situación del COVID ha sido controlada y este pasa a ser un riesgo bajo, según la calificación que hemos dado aquí, no habría, aunque no dispongamos de una acción de tratamiento, no habría que definir un plan de respuesta a los riesgos si la organización definió que el plan de respuesta solo se le hará a los riesgos altos o altos y medios. Si ha definido que se le harán a todo, entonces de todos modos habría que hacerle el plan de respuesta, que es esta parte que está aquí. A modo de ejemplo, también tenemos otro objetivo estratégico que menciona mantener la cartera de clientes. Como riesgo identificado está la disminución del flujo de pacientes en servicios ambulatorios del centro de salud por razones vinculadas al COVID. O sea, sabemos que hay miedo, o sea, no cualquier tipo de servicio ambulatorio que alguien en particular necesite, no va a dirigirse también por las recomendaciones que se están haciendo actualmente las autoridades. No debemos dirigirnos al centro de salud, entonces eso es un riesgo que actualmente puede afectar mi cartera de clientes. Entonces, ¿qué es? Viene siendo una amenaza. Lo clasificamos como efecto medioambiental, que es por la situación del COVID. Como mencioné, esto sí es un efecto externo, un factor externo. Colocamos medioambiental porque ayúdame, que no sé qué me dice esta muchacha aquí. Porque ya esa situación no depende internamente de la organización, sino que es una situación mundial, en este caso. Entonces, corresponde a un factor externo medioambiental. En los factores de riesgos, en los factores de probabilidad, colocamos aquí como parte de las acciones preventivas frente al contagio de COVID-19, las autoridades están recomendando disminuir la concurrencia no necesaria a los centros de salud. O sea, inmediatamente, y eso es una realidad, inmediatamente yo tengo este factor de probabilidad, ya yo sé que ese riesgo es muy probable, porque si las autoridades lo están recomendando y los usuarios no van a asistir con tanta frecuencia, y esto es un dato palpable que es de conocimiento en esta oportunidad de todos, de la sociedad, por lo general la probabilidad puede ser alta. Como dije, esto es un ejercicio a modo de práctica que con un estudio y un análisis más profundo podemos dar, y una fuente de información confiable, podemos dar una evaluación más pertinente tomando variables que aquí no estamos considerando. En el factor del impacto, si se materializa el riesgo, podemos decir que hay una disminución significativa de la cartera de clientes. O sea, el impacto es alto. Porque si las personas no acuden por miedo a contagiarse, mi cartera de clientes va a bajar. Entonces aquí, con mis factores de riesgo, yo hago mi análisis y califico mi probabilidad y mi impacto. Luego, mediante la calificación que voy asignando, en este caso me da una valoración del riesgo alta. En este caso, como modo de ejemplo, se definió que no hay controles en la organización para este riesgo. No hay un control actual. Entonces aquí se define un plan de respuesta, iniciando con la estrategia que yo voy a realizar. O sea, no puedo decir que en este caso, como es una amenaza, no voy a decir que voy a prevenir la amenaza porque sería cambiar el objetivo. Y yo realmente quiero mantener mi cartera de clientes. No puedo decir que puedo compartir la amenaza.
no puedo asumir la amenaza. O sea, lo ideal sería, en este caso, mitigar la amenaza, que es definir acciones para yo tratar de que los usuarios sigan asistiendo al centro de salud. Entonces, ¿qué haría yo? Defino una acción de respuesta. En este caso, en el ejercicio, ¿qué haríamos? Describir un protocolo de flujo de pacientes que incluya medidas de distanciamiento dentro de lo permitido y las normas establecidas, porque también hay que respetar las recomendaciones de medidas de contención. Entonces, aquí se colocó como responsable la gerencia de epidemiología del hospital y el comité de riesgo. Se colocó aquí como fecha de implementación de describir este protocolo para julio del 2020, disponiéndose de una fecha tentativa que se quiere que el flujo después de julio o agosto, una vez esté implementado el protocolo, empiece a regularse, comience a regularse. Entonces aquí yo determino qué recursos necesito para llevar a cabo la acción de respuesta. En este caso necesito recursos humanos, que son quienes me van a ayudar, quienes van a desarrollar el protocolo y implementarlo, que sería la gerencia correspondiente o la unidad dentro del centro de salud correspondiente. Entonces necesito ese recurso humano correspondiente. Aquí se podría dar mayor detalle de quiénes serían específicamente los que estarían trabajando como responsable y a quién necesitaría para que me colaboren en la descripción del protocolo y la implementación del mismo. Aquí se colocó como un insumo una impresora, a modo de ejemplo, para la impresión del protocolo. Y de recursos presupuestarios se discutiría con la dirección ejecutiva una vez se haga un presupuesto y se colocaría el monto aquí de cuánto me conlleva describir e implementar ese protocolo. Tenemos aquí un tercer objetivo, que es mantener la economía solvente del centro de salud. Tenemos la descripción del riesgo, que deban hacerse inversiones en adecuaciones de planta física e infraestructura para atender a los pacientes del COVID. O sea, si yo quiero mantener mi solvencia de manera económicamente, financieramente, y debo hacer una inversión que tal vez mi presupuesto como organización no me permite hacerlo, eso me puede traer un desbalance o una disminución en la solvencia. Entonces, esto es una amenaza, en este caso, para el objetivo que tenemos planteado. ¿Cómo lo clasificaríamos? Como un factor interno financiero. Es interno porque es del presupuesto de la institución, en el caso que vaya a hacerse de esa forma, quien va a desembolsar los recursos monetarios para desarrollar, para hacer las adecuaciones y las inversiones necesarias. Aquí procedemos con los factores. Mira, tú ves que aquí no se le Con los factores de probabilidad de impacto, decimos que la demanda del servicio para la PCS actualmente sobrepasa su capacidad. Es decir, que tal vez en ese centro específico donde hipotéticamente estamos dando el ejemplo, la demanda del servicio está siendo hay mucha demanda, entonces tengamos que hacer esa adecuación. O sea, que eso puede que tenga que hacerse a menos que se definan otras medidas para poder atender a los pacientes. No sé, habría que analizar si enviarlo a otro centro de salud más cercano, no sé, algún protocolo política, pero eso sería parte del análisis. Entonces, en el factor de impacto tenemos la disminución de la disponibilidad presupuestaria y liquidez del centro. Esto pudiera, si hacemos esa inversión y tenemos un presupuesto limitado, esto tal vez no podría tener un impacto directo en la liquidez y para atender los compromisos tal vez del centro de salud, con el pago de nómina, pago a proveedores, pago de servicios básicos, cosas que son prioridad, que tal vez no tengamos los recursos necesarios para poder hacer la inversión. Entonces, actualmente en este ejemplo, describimos que actualmente no disponemos de un tratamiento efectivo. Entonces, pasamos al plan de respuesta, asumiendo, en este caso, que la entidad solo ha definido como política que se lleve un plan de respuesta para los riesgos valorados como altos. En este caso, también aplicaría, se haría una estrategia de mitigar la amenaza. En este caso colocamos como ejemplo
acudir a financiamiento para mantener la liquidez del centro de salud y poder atender los compromisos contraídos. Eso es una idea, pudiera ser que se defina una política o un protocolo de asistencia, dependiendo de las circunstancias, para redirigir los usuarios o los pacientes tal vez a otra unidad, a otra entidad que esté mejor equipada, si no se dispone de los recursos. Vuelvo y repito, todo esto va a determinarse mediante un análisis a profundidad con los dueños de los procesos, los involucrados, que sí pueden suministrar una acción de respuesta oportuna, congruente y que realmente apoye a mantener, en este caso, el objetivo, que es mantener la economía solvente de la entidad. Que a lo mejor recurrir a un préstamo, en este caso, pudiera no ser la mejor alternativa, pero a modo de ejemplo lo tenemos aquí. Responsable, colocamos aquí el departamento de contabilidad o departamento financiero, y que esto se haría a julio del 2020, que esta fecha realmente debería hacerse antes, o sea, ya porque estamos en junio, a modo de ejemplo, pero si se iba a hacer la inversión, debería hacerse lo antes posible para poder atender los picos que se están presentando en la actualidad. Tenemos como recursos necesarios, recursos financieros, que son los responsables que van a hacer las gestiones para lograr el financiamiento. De igual forma, colocamos aquí el presupuesto, que se colocaría aquí el monto, una vez hecha la evaluación pertinente de qué erosión monetaria me conllevaría yo desarrollar la acción de respuesta, se colocaría el monto una vez hecho el análisis correspondiente. Tenemos aquí un último ejemplo para un objetivo que sería lograr la contratación con las ARS y mantener buenas relaciones. En este caso, la descripción del riesgo, las ARS requieren contratar prestadoras de servicios de salud a nivel nacional para dar respuesta a los afiliados diagnosticados con COVID-19. O sea, aquí vemos que desde la perspectiva de donde estemos analizando el riesgo, pudiera variar. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando el objetivo, que es lograr una contratación con la ARS, o sea, que el centro de salud, la ARS la contrate y mantener buenas relaciones. Partiendo de ese objetivo y en vista de que está de cara a la PCS, a la prestadora de salud, esto es una oportunidad. O sea, bajo la situación del contexto del COVID, que es una amenaza en todos los sentidos, en este caso, teniendo en cuenta qué objetivo persigue la prestadora de servicio y cuál es el riesgo que se está dando, esto tipo de riesgo suele ser una oportunidad. En este caso aplica para una oportunidad. ¿Por qué? Porque como las ARS requieren contratar PCS por la situación que se está dando del COVID, y yo necesito tal vez, o tengo como objetivo, ser contratada por la mayor cantidad de ARS y mantener buenas relaciones, para mí esto sería una oportunidad. Por eso es importante entender el análisis desde el contexto de quién, cuál es el objetivo que persigo y quién, bajo qué cara estoy describiendo el riesgo, porque para la PCS esto es una oportunidad y para la ARS pudiera ser una amenaza, porque no disponen de las PCS suficientes y tienen que definir un plan de acción para lograr esta meta y poder sobrellevar la situación. Entonces, en la clasificación, esto es un factor externo, colocamos en este caso medioambiental. En los factores de riesgo tenemos la probabilidad, factores de probabilidad. Ante la falta de suficiencia de centros de COVID, las ARS requieren contratar PCS a nivel nacional para dar respuesta a los afiliados diagnosticados con COVID-19. O sea, este factor de probabilidad lo sustentamos todos en base a una realidad latente, existente, con pruebas confirmadas. O sea, cuando estemos definiendo los factores, más los de la probabilidad, debemos basarnos en información que sustente lo que estamos colocando aquí, porque de aquí va a partir el análisis de la probabilidad y del impacto. Entonces, eso es una realidad que se presenta.
Entonces, por eso decimos que puede que la probabilidad sea alta en este caso. Aquí colocamos probabilidad media por el contexto de que no estamos analizando una prestadora de servicio en particular, sino un modo de ejercicio general. Entonces colocamos una probabilidad de 2. El factor de impacto es que si se da la oportunidad, entonces yo tengo la creación de relaciones contractuales con más ARS. Entonces el impacto es bueno. Entonces en este caso pudiera ser, dependiendo del análisis, aquí colocamos un impacto 2, pero dependiendo en la situación de la PCS, cuántas ARS tiene contratadas, si realmente la tiene contratada muy pocas ARS, esto va a variar, porque si me ha contratado como PCS, tengo muchas ARS que me han contratado y realmente solo falta que me contrate un ejemplo, por así decirlo, tal vez puedo decir que el impacto es medio. Si ninguna ARS me tiene contratado, esto es una muy buena oportunidad y yo decía, el impacto va a ser alto porque voy a tener mayor contratación y mejores relaciones con las ARS. Entonces, aquí en el análisis de tratamiento, sí especificamos que actualmente se dispone de un tratamiento en la PCS en cuestión. Decimos sí, y la descripción es que se ha establecido las funciones para definición de estrategias para lograr la contratación con la ARS y mantener buenas relaciones. Aquí en esta parte yo describo cuál es mi tratamiento. Y aquí yo refiero el documento de referencia, que por lo general debe ser un documento estandarizado en la organización y de conocimiento de la organización. Aquí menciono que donde se ve eso, que está creada esa unidad que hace esas gestiones, está en el Manual de Organización y Funciones y que crea el Departamento de Contrataciones. O sea, estamos incurriendo o poniendo como contexto de que se ha contemplado que haya una unidad que maneje este objetivo. O sea, esa unidad define estrategias para mantener esas buenas relaciones y para que las ARS la contraten. Aquí colocamos también como medida de respuesta que es mitigar, porque es una acción preventiva. O sea, yo creo mi unidad para analizar ese tipo de contextos y situaciones que me ayuden o me aporten para yo así poder alcanzar mi objetivo. Entonces, en este caso no aplicaría el plan de respuesta porque tengo un tratamiento actual en la organización que me controla o en este caso me permite aprovechar la oportunidad identificada. Nada, este es el último ejemplo. Esta es la parte práctica. La parte práctica, perdón, sí, la parte práctica del taller, del contenido que estuvimos viendo hoy. Entonces... Bien. Rafi, al respecto, vamos a hacer unas 3 preguntas particulares en relación al aspecto del prestador y a los mismos objetivos que nos propusimos. Y luego vamos a abrir una sección de preguntas para que la escriban, manteniendo los micrófonos cerrados, porque imagínense que si los abrimos todos se nos arma un caos, porque hasta ahora mantenemos todavía en la plataforma 85 personas. Entonces, en cuanto a la calidad, ¿cómo comparamos el aspecto de calidad con lo que nos planteamos de hacer una gestión clínica efectiva, la parte de calidad que tiene que ver con riesgo? ¿Qué pudieras decirnos al respecto? La parte de calidad en el ejemplo. Que tiene que ver con riesgo. Dame un segundito. Lo tengo aquí. Repíteme la pregunta para tener... ¿Cómo pudiéramos decir que estos aspectos que hemos visto de esta matriz de riesgo, el aspecto de calidad lo pudiéramos adaptar con relación a la gestión clínica efectiva? ¿Cómo lograr evitar las desviaciones y demás? Ok, en sentido general. En sentido general, ok, ahora comprendí la pregunta. Realmente, como en parte de la exposición, al inicio yo comentaba que esto refuerza la parte de la gestión de calidad. O sea, lo ideal sería que en el centro de salud esté implementada un sistema de gestión de calidad. Sería lo ideal para que esto apoye el plan de gestión, el proceso de gestión de riesgo, apoye todos los procesos, porque debe haber una integración en los procesos que se han definido. Si no tenemos procesos definidos,
en la organización, cuáles son los usuarios final, cuáles son el bien o producto que vamos a entregar, entonces realmente la herramienta no sería de gran utilidad. Estaríamos simplemente gestionando riesgo, pero no partiendo de un objetivo claro y no tendría mucho sentido. Entonces, lo que se recomienda es que haya implementado un sistema de gestión de calidad o por lo menos tener las bases en cuanto a documentación de procesos, definir cuál es mi cartera de producto, cuáles son mis usuarios, cuáles son mis grupos de interés, mis actores claves, yo definir cuáles son las especificaciones que debe tener el servicio que voy a ofrecer o mis productos, para así, mediante la gestión de riesgo que nos ayuda a garantizar que se logren estos objetivos cumpliendo con los estándares de calidad definidos. Pero de por sí hay que partir de la implementación o por lo menos tener las bases o los principios de un sistema de gestión de calidad en las organizaciones. Una pregunta, ¿tiene que ser una persona experta en calidad quien operacionalice esa matriz? ¿O puede ser cualquier persona con cierta formación y cuidado? No tiene que ser necesariamente, se recomienda que sí, pero no necesariamente. Tiene que ser alguien en calidad. Por ejemplo, mencionaba al inicio que la gestión de riesgo debe verse de manera integral. O sea, hay una gestión de riesgo de los procesos en mi sistema de gestión de calidad, como mencionaba anteriormente. Hay una gestión de riesgo de la seguridad de mi información, de higiene y seguridad ocupacional. O sea, debe haber un todo. Entonces, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Entonces, partiendo de este apartado, no necesariamente debe ser una persona de calidad, solamente tiene que ser una persona que conozca la norma, se haya capacitado y al final, incluso durante todo es quien va a guiar el proceso, pero realmente el proceso lo lleva a cabo cada responsable de su proceso como tal. O sea, yo, por ejemplo, poniendo mi caso particular, que sí trabajo con la gestión de riesgo de la planificación operativa, que es parte de la gestión de riesgo integral, sino abocado al logro de los objetivos estratégicos y las metas del POA, se conforma un equipo de trabajo. La gerencia de planificación define las herramientas y metodologías para la gestión específicas de los riesgos que vienen en este caso de la normativa del COSO, que lo establece la norma básica de control interna, define un equipo de trabajo para que en conjunto sea cada quien que haga su levantamiento. O sea, esas informaciones me las suministran, pero es cada área, cada responsable, cada involucrado. Incluso esos involucrados y esos responsables deben buscar opiniones de otros expertos que entiendan pertinentes, que le ayuden a robustecer el proceso. Entonces, lo puede perfectamente liderar una persona que conozca sobre la herramienta, que se haya capacitado, no necesariamente tiene que ser una persona de calidad, y realmente como parte del equipo, la gestión de riesgo la lleva toda la organización. Ok. Aspectos relevantes en síntesis que tú entiendes que pudieran mitigar, en sentido general, con la realidad de los prestadores, el máximo riesgo ahora con relación al COVID-19. No estamos hablando de salud, sino temas administrativos. De primera, lo más relevante es definir cuáles son, como punto de partida, cuáles son los objetivos y tener claro cuáles son los servicios que se quieren ofrecer. Porque independientemente, me imagino que hubo cambios en esa cartera de servicios. Imagino que han habido adecuaciones. Una vez se tenga identificado a qué público quiero llegar, cuál es mi capacidad máxima, qué tanto estoy dispuesto a invertir tal vez para lograr ese alcance a ese público. Entonces, mediante esos objetivos, que es la base fundamental, entonces hacer todo el proceso que hemos visto, de identificar esos riesgos que lo tenemos ya, que parten de la situación del COVID-19, y definir planes de acción dando prioridades realmente, porque como esta situación impacta todos o la mayoría de los objetivos, es importante que se defina a cuáles riesgos se le va a dar prioridad. Entonces entiendo que lo primero es definir claramente cuáles son mis objetivos, cuál es mi alcance, cuáles son los servicios que voy a ofrecer, tener mis prioridades a nivel de objetivos, de cartera de servicios, lo que quiero lograr, y a partir de ahí implementar las herramientas de identificación, análisis
integrando la mayor cantidad de personal posible que me ayuden a definir respuestas que sean factibles y eficientes y oportunas, sobre todo, que ahora hay que actuar rápido. Bien, hacen un comentario la doctora Arabella. Todo debe ser planificado y cada quien asumir su responsabilidad. Es tiempo de consolidar, es lo que nos hace en relación a lo que hemos expuesto en esta mañana. Hay otra pregunta, dicen, nos hacían la pregunta de cómo hacemos llegar el material, si va a estar disponible. Bien, vamos a estar retransmitiendo la conferencia también, me parece que el día de mañana, por nuestras redes sociales. Entonces también pueden aprovecharla nueva vez, o las personas que no pudieron entrar, porque como habíamos informado por correo, la plataforma solo considera unas 100 personas y la tuvimos a capacidad en varias ocasiones. Entonces nos pueden enviar un correo a gestiondepcs@cisalril.govalta.do para enviar el material. Entonces lo vamos a enviar, nosotros siempre lo tenemos que mandar en PDF, así que si lo quieren replicar ya sería otra cosa, pero lo enviaremos en PDF. La matriz sí la vamos a enviar en formato modificable, ¿verdad, Rafi? Sí, 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 claro. Entonces, para que la puedan implementar, entendemos que le va a ser de su uso, que le va a ser de mucho uso, porque les permitirá conocer ciertas realidades. ¿Alguna otra pregunta? En el chat, claro está. Bien, si de las personas que están acompañándonos quiere plantear alguna situación en sentido de tema de riesgo o de gestión de riesgos, este es el momento también para que pudiéramos aportarle. Nos quedan unos minutitos. Vamos a ver, que repitamos el correo. gestiondepcs@cisalril.govalta.do. gestiondepcs@cisalril.gov.do. Bien, esperamos envíen la solicitud. Ajá. Sería oportuno que lo escribieras en el chat para que ellos lo puedan visualizar desde el... Karen lo colocó, y de hecho lo colocó nueva vez. Lo está poniendo en el chat, lo pueden ver para que, tienes razón, Hanle, porque a veces uno mencionando o articulando algunas palabras no se entiende. Y la doctora Yesenia, nuestra directora, también lo está colocando. Gestión de PSS@cisalril.gov.do. PSS de prestador de servicios de salud. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a ver. Nos dicen toda la información ha sido muy clara y detallada. Es una excelente herramienta y una propuesta como plan de mejora enfocada a la calidad de servicios de cada una de las PCS. Muchas gracias. Eso es Florian. Hola, Florian. Bien, entonces, si no tenemos preguntas, vamos a solicitar a Karen que nos haga la foto grupal. Por favor, coloquen los celulares en la cámara. Esto es para nuestra área de comunicaciones, perdón, quienes van a estar... Hola, Celeika, te vemos ahora conectada. Entonces, para nuestra área de comunicaciones, Hanle, no sé cómo es que colocas la pantalla porque Nadia nos ha delegado a Karen como bateador emergente. Entonces, por favor, todos Nadia está con nosotros. Qué bien. Entonces, vamos a colocarnos. Nadia, danos las instrucciones en sentido general de cómo colocarnos. Hola, ¿cómo están? Solo tienen que habilitar la cámara para poder verlos y yo tomo la foto. La cámara ya sea en la foto y el que no quiera salir, la foto de fondo, ¿verdad? Bien, Erika, gracias. Jenny, gracias también por el comentario y por la participación. Gracias porque aún mantenemos a 2 horas, casi 2 horas. 81 personas en la plataforma. Vamos a colocarnos, por favor, todos, para que podamos salir. Cuento hasta 3. Espérate, Nadia, déjame arreglarme un poquito aquí, por favor. 1, 2, 3. Espérate, que se me fue la cámara principal. Dale otra vez. Perdone. 2, 3. Vamos a ir a otra página. Ok. Coloquémonos todos. Otra página. Listo. Bien, doctora Yesenia, si quiere hacernos alguna observación o algunas palabras finales en nombre del superintendente. Supuesto, darle las gracias a todos porque definitivamente una vez más demostramos el alto interés que tenemos
cada una de las instituciones en estos temas que son de tanto impacto para la ejecución, para la administración, para los servicios de salud y sobre todo que podamos visualizar la calidad y la seguridad, identificar los riesgos inherentes a nuestros procesos para tratar de justamente disminuir esos riesgos, mitigarlos, tratarlos adecuadamente y considerar que la calidad es un todo. Por supuesto también saber que estos procesos que nos ha mostrado Rafi hoy son aplicables a diferentes situaciones, trabajos que realizamos desde las instituciones, pero uno de ellos, básicamente, de los más importantes, poder identificar los riesgos asociados a la prestación de servicios de salud y los riesgos asociados a la salud misma de los afiliados de las personas. Así que le agradecemos mucho. Nosotros esperamos que ustedes puedan ir identificando mejoras en cada uno de sus procesos y que estas herramientas les sean de utilidad para ello. Estamos a las órdenes, esperamos que cualquier inquietud, cualquier pregunta, replicación de esta actividad, pues entonces nos sean solicitadas y con gusto la vamos a atender. Gracias a ti, Albania, y gracias a todo el equipo, en especial a Rafi, por el tiempo que nos ha dedicado. Y a Hanle por soporte técnico. Por supuesto, Nadia. Tendremos una segunda conferencia que estaríamos programando conforme a sus confirmaciones de disponibilidad para el mes de agosto. Sería la segunda parte de las herramientas que trabajamos en el día de hoy. Entonces, estaríamos anunciándolo como hicimos con la primera que nos dio la doctora Yesenia Díaz, nuestra jefa, y la de hoy que nos ha dado Rafi, que ha expuesto de manera excelente los temas de riesgo. Entonces, gracias a todos. Nadia, por favor, indícanos cómo es que vamos a ver la reproducción de esta conferencia. Se va a subir a YouTube, a nuestro canal de YouTube, CISALGIR RD, se va a subir a Facebook, de igual forma se llama CISALGIR RD, y lo voy a publicar en Instagram para que lo linken directamente. Bien, pues entonces, nada, pasen feliz resto del día y nos reincorporamos a nuestras labores cotidianas en el horario que tenemos. Gracias a todos. Gracias a todos por la atención. Pasen buenos. Gracias. Gracias, Rafi.